Bueno, yo me congratulo de presentar a todos ustedes a nuestro siguiente invitado. No solamente es un buen colaborador y amigo de este programa, también el que venimos haciendo a nivel nacional en radio, que se llama Luces en la Oscuridad, sino porque además es amigo de un servidor, ¿verdad? Y yo además me identifico plenamente con él, con su forma de pensar y con cómo viene trabajando y cómo trabaja sus libros y su información, la información que viene a darnos siempre aquí o allende de los mares, porque es invitado por doquier, no solamente en España, sino en todo el mundo para dar conferencias. Les hablo de nuestro Indiana Jones particular, como es José Luis Jiménez, escritor e investigador. José Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, y muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Pedro. Qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Te veo como muy preparado. ¿Te vas o vienes de aventuras? Hace poco que he venido, más que de aventuras, yo diría viajes, vamos a decirlos culturales, porque siempre aprendo de los viajes. A mí me gusta aprender. Y en estos viajes lo que hago es aprender mucho, ¿no? Entonces yo digo, los llamo viajes culturales. Está muy bien. Bueno, pues si les parece bien a todos ustedes, vamos a conocer parte de esos viajes de nuestro invitado, José Luis Jiménez, y nos vamos a Perú, por ejemplo. ¿Te parece bien? Sí, claro. Perú es uno de los lugares favoritos para mí, ¿no? Después de Egipto, porque aquí vamos a encontrar restos arqueológicos de diferentes culturas milenarias que, vamos a decir, en este caso, la arqueología oficial no ha querido reconocer. Y te digo que no ha querido reconocer porque reconocer que aquellos restos arqueológicos se corresponden con civilizaciones antiquísimas, que no milenarias, tiene nada que ver con el cambia toda la historia oficial. Claro. ¿Entiendes? Pero hoy vamos a mostrar fotografías a nuestros amigos, vamos a explicar, van a ver ellos por sí mismos que bueno, la lógica es lo que se ve, lo que hay, los hechos, y que no puede ser lo que nos han contado, por ejemplo, la historia oficial con respecto a Machu Picchu. Machu Picchu, que es un lugar, yo diría que ya por antonomasia de los más misteriosos y enigmáticos que existen en el mundo. Sí. Y que bueno, tenemos mucho que decir sobre ellos porque aún no se ha descubierto todo. Está bien. Bueno, pues ya estamos en Machu Picchu, ahí tenemos imágenes. Digo descubierta, pero no hacía falta que nadie la descubriera porque ya estaba. Claro, o sea, esto es como cuando Colón llega a América. Sí, claro. Colón no descubre América, claro, América ya existe. Los que viven allí la conocen. Claro. Con Machu Picchu pasa exactamente lo mismo. ¿A qué altura está Machu Picchu? Machu Picchu, bueno, esta zona, en realidad lo que estamos viendo ahora es lo que se conoce como la ciudadela o el santuario sagrado de Machu Picchu, pero porque ese nombre se lo dio el que se considera como su descubridor, Hiram Bingham, que ahora hablaremos de él. Sí. Y está a una altura de 2.663 metros sobre el nivel del mar. Esta parte de la ciudadela, la fotografía que hemos visto sí. con la montaña que se ve enfrente, esa se llama Huayna Picchu. Huayna Picchu, en quechua, sí. significaría la montaña joven. Y Machu Picchu, que siempre nos referimos a esta zona como Machu Picchu, sí. es la que está desde la parte que no se ve ahora, que es la más alta, esa está a 3.066 metros, que por cierto tuve que subir hasta arriba, no sé si habrá una foto de ella. Wow. Y el Machu Picchu significaría en quechua montaña vieja. Montaña vieja. ¿Quién de alguna manera descubre? Hablabas de este hombre, Hiram Bingham. Sí, Hiram Bingham fue un político norteamericano, fue senador, fue incluso a llegar a ser gobernador. Y él, además, era su profesión, vamos a decir, que era profesor de universidad, pero no le gustaba dar clases, ¿no? Este era un Indiana Jones, como el de la película, sí. que no le gustaba dar clases y prefería salir. Aquí tenemos una foto de Hiram Bingham. Este hombre, cuando Estamos hablando de 1911. Esta fotografía es de 1911, concretamente del 24-25 de julio de 1911. Mira, aquí estamos viendo ahora a uno de los niños que lo llevó hasta el lugar. Él no conocía Machu Picchu, ni había oído hablar, ni tenía ni idea. ¿El mundo no sabía de Machu Picchu antes de 1911? Sí, sí que sabía, es lo que te quiero decir. Ajá. Él no es el descubridor, pero sí es el artífice de que en el mundo occidental tengamos conocimiento de la existencia de Machu Picchu, Ajá. porque es el que se dedicó a través de los reportajes de la National Geographic y bueno, de todos sus contactos con el presidente norteamericano y otras industrias en publicitarlo en todo el mundo. Entonces, esto es agua, o sea, esto es agua. ¿Hay manantiales allí? Sí, hay una ingeniería hidráulica, sí. diríamos que es de las más perfectas del mundo. ¿Qué me dices? Hoy día, si tuvieran nuestros ingenieros que hacer lo que hay en Machu Picchu,
no creo que hubiese ninguno que se atreviese a hacerlo. ¿Subía en el agua? No, no, ¿A fuerza de norias? O... El agua es de las montañas, las montañas están nevadas. ¿Ellos no viven en la parte más alta? No. Están en la parte más alta, pero es que es una... Nos estamos saltando un poco lo que te quería decir, sí, pero te acabo de explicar. Sí. Los incas se les atribuye esta capacidad de la ingeniería hidráulica y realmente la utilizaron, la supieron aprovechar. Otra cosa es si realmente fueron los creadores de todo ello, que es lo que yo te quería explicar en un principio cuando te digo, en 1911, el 24 o 25 de julio de ese año, es cuando llega Hiram Bingham a este lugar, que lo guían unos niños cercanos a este lugar, y porque él no tenía ni idea. Le dicen aquí hay unas ruinas muy grandes, la gente del lugar no le dan la importancia que luego va a tener, pero él se encuentra cuando llega arriba, en el muro, donde se conoce como diríamos, el templo de las tres ventanas, porque luego él va a darle nombre a todas las construcciones, se las da a él, no quiere decir que sean esas las funciones que desempeñaban. Ahí se encuentra el nombre de un personaje, que pone A. Lizárraga 1902. Bien, este A. Lizárraga es Agustín Lizárraga, quien, aunque se dice, vamos a decir oficialmente, que era una especie como de payés, ¿no? Como de agricultor, casi analfabeto, que llegó allí por casualidad buscando tierras de cultivo, no es cierto. Es otra de las manipulaciones que se ha hecho en la historia. Si tuviéramos que llamar descubridor, sería más propio darle el mérito a Agustín Lizárraga. Agustín Lizárraga. Pero él, ¿qué era? Él era una especie de jefe de caminos, como un ingeniero. Él el que estaba encargado, diremos que esta zona, esto se encuentra entre dos montañas, esta ciudadela sagrada es entre el Huayna Picchu y el Machu Picchu. Estas dos montañas forman lo que sería el curso del río Vilcanota, que luego va a llegar por el valle del Urubamba, el valle sagrado de los incas. Y este hombre se dedicaba a buscar caminos para las vías del tren, porque ahí no se puede llegar con automóvil. Solamente llega un tren especial que va hasta este lugar o caminando, varios días de caminata. No se puede ir de otra manera. Y cuando estaba por esta zona, en estos tiempos, él incluso llegó en 1894 por primera vez, pero no dejó constancia de ello. ¿Los españoles llegaron a Machu Picchu? No, no hay constancia. Hay constancia de que puede ser que lo conocieran. Y ahora te explicaré por qué. Pero no llegaron. Te explicaré porque quiero acabar lo de Lizárraga y ya termino con él. Este hombre, le dicen los trabajadores, los lugareños, hay unas ruinas muy grandes en estas dos montañas, que era Machu Picchu, lo que conocemos como Machu Picchu, no es el nombre de Machu Picchu, y él es cuando va y lo redescubre, lo identifica, pone su nombre. Y incluso Hiram Bingham lo reconoce en su diario, pone, cuando él llega al 24 o 25 de julio, dice, y aquí el descubridor es Agustín Lizárraga, que lo dejó escrito en tal. Pero luego los libros posteriores ya lo borró, incluso el día siguiente hizo borrar ese letrero. Y al final se quedó como el descubridor de Machu Picchu, pero la historia real, la verdad, no es la que escribieron, como te decía antes, la historia oficial, sino la que estamos contando ahora, que además hay pruebas y evidencias, y ya lo dejo aquí para no perder el tiempo. Muy bien. A tu pregunta, que si me los decías, españoles llegaron a Machu Picchu. Los españoles cuando llegan un siglo después, porque Machu Picchu se supone que fue fundado, creado, construido por el Inca Pachacutic Inca Yupanqui. Pachacutic, estamos hablando del siglo XV. No, el siglo XV, a mediados, sí, de 1438 hasta el 1471. Es la época en la que este Inca va a gobernar. Él se dedica a luchar, a conquistar. De hecho, porque los incas eran un pueblo guerrero, ¿no? Era un pueblo guerrero, sí, aunque luego vamos a ver que la agricultura era algo fundamental para ellos. Este Inca lo que hace es expandir el territorio y llega a crear el imperio incaico. El imperio Inca lo funda precisamente Pachacútec y es que se va a conocer como el Tahuantinsuyo. Esto lo que quiere decir es que este hombre estaba más ocupado en las guerras que no en construir, pero es que aunque se le da a él, se le otorga diríamos el título, el honor de haber sido constructor, si observamos las fotografías, que he traído varias, sí, las construcciones
que vamos a encontrar están hechas con bloques megalíticos, algunos de más de 100 toneladas, están encastrados con varios ángulos unos con otros, como veremos en las fotografías, que, tal como cuenta la arqueología oficial hoy día, sería imposible de hacer. Lo que nos dice la arqueología oficial... Además, sin el conocimiento del hierro ni de la rueda. Efectivamente, es que en esa época los incas no conocían el hierro, ni utilizaban la rueda, no tenían ni cuerdas, ni animales de tiro. Allí el único animal, diríamos, de mayor tamaño que podrían utilizar era la llama o la alpaca, y las cuerdas, pues tampoco eran... No era, diríamos, es que era imposible. ¿Cómo pudieron construir entonces Machu Picchu? Es que no lo construyeron ellos, esta es mi idea. ¿No la construyeron ellos? No, porque fíjate, mira esta fotografía, mira, ¿ves ahora? Esta que está medio desprendida. Sí, perfecto los cortes, ¿no? Bueno, estas piedras, bueno, tienen 1,5 metros de alto, estas no son las mayores, hay otras rocas mayores. Sí. Están encastradas incluso con ángulos, fíjate que son ángulos distintos, sí. Perfectamente sin cemento, sin argamasa, sin nada que las sujetes, han sobrevivido a varios terremotos. Además tiene una construcción típica que veremos, antisísmica, y unos conocimientos que no eran de aquel tiempo. Ellos, con una piedra del tamaño de una naranja o de una pera, como dicen los arqueólogos oficiales, sí. Sobre todo pues, para darle el mérito sí. a los incas, ¿no? Dicen que construyeron todos estos edificios. Esto que estamos viendo, esto sí lo hicieron los incas, pero fíjate que no tiene nada que ver esta construcción, que son piedras pequeñas, sobre piedras, ¿sí? Con las otras. Sí. ¿Qué hicieron? Que es lo que tú me preguntas. Pues sí. Llegaron a este lugar y se encontraron estos restos de esas construcciones megalíticas. Los incas, quiere decir que este Pachacútec, sí, del siglo XV, llega a este emplazamiento y lo que hacen es aprovechar lo que hay construido. Y los restos que hay construidos, ahora veremos más fotografías y más vídeos. Piedras que habían ahí. Eso es que lo aprovechan y veremos que hay dos estilos. Mira, esta está hecha por los incas, pero veremos en otras. Por ejemplo, aquí, mira, este es el templo, diríamos, principal. ¿Ves que estas construcciones que están como medio derruido han sobrevivido cientos de años a varios terremotos? Fíjate estas piedras cómo están. Nada que ver con las otras construcciones. ¿Ellos qué hacen? De encima de estas construcciones van a poner esas piedras, van a añadir y van a aprovechar esas construcciones. Que ya se nota que tiene otro tipo de construcción. Claro, fíjate qué rocas. Eso con una roca del tamaño de una naranja picando encima, como dice la arqueología oficial, es imposible. Yo solamente pido que alguien me lo muestre, que me lo haga alguien. Fíjate, ¿ves? Aquí tenemos un ejemplo. Este es el templo de las 3 ventanas. Fíjate a la izquierda. ¿Ves las construcciones? Se veían las piedras encima, pequeñitas. O sea, empieza una construcción... Ángulos rectos megalítica perfecta, que hoy día sería casi imposible hacer, sobre todo por el lugar que nos encontramos, que aparte de la altura, hay pendientes de unos 70%. O sea, que es imposible, no hay caminos para arrastrar esto. ¿Qué función primordial desempeñaba esta ciudadela de Machu Picchu? ¿Para qué era? Bueno, el emperador vivió aquí. Bueno, se supone. No? Se supone. Porque no hay ninguna prueba. Aquí vivía gente en esa época. Sí. ¿Cuántas miles de personas vivían en el siglo XV o XVI? Muy pocas. Lo que se encontraron... Y voy a ir por lo de los españoles, que no quiero que se me olvide. Lo que se encontraron cuando llegaron en 1911 y empezaron a excavar, fíjate estas construcciones, qué diferente con las otras, perdona. Nada que ver. Fíjate qué diferencia, ¿no? No tiene nada que ver. Ellos aprovecharon lo que ya estaba construido, lo que habían. ¿Me recuerda algo a algún templo sumerio? Mira, este es el templo del Sol. Es que tiene mucha similitud, tú lo acabas de decir, hay similitudes cerca de aquí, hablaremos otro día de Tiahuanaco, porque está muy relacionado, y está en Bolivia, en la frontera con el lago Titicaca, veremos que allí incluso hay platos sumerios, y no me quiero desviar del tema. No te desvíes, ¿no? Aquí, este es el templo del Sol, como te decía, fíjate en la roca, esas construcciones. Este sería el templo de la Pachamama, que Irán Bingham dijo que era la tumba real, donde él supone que estaría el cuerpo de Pachacútec. Ahí no se encontró ningún cuerpo de Pachacútec. Sí es cierto que era una tumba diferente a las otras, pero no se sabe de quién, ¿no? Él le daba nombres, puso nombres a todas estas construcciones que estamos viendo, porque era lo que a él le parecía, no porque fuera esa la función. Las personas que vivieron, mira, allí se encontraron unos 200 esqueletos, casi todos eran mujeres y niños, casi todos, muy pocos hombres y además de muy poca estatura. ¿De edad? Niños de edad, sí. ¿Y mujeres de edad o no, jóvenes todos jóvenes. Un ritual?
Aquello tenía las apariencias, o tiene la apariencia más de un santuario sagrado, como te he dicho, y no de un hacer... O sea, rituales. Sí, rituales. Y no una ciudadela, porque no es un fuerte militar, no es una ciudadela. Es más, para subir allí, para ascender allá, el problema que tienes, porque son caminos de montaña muy estrechos. Una inclinación de 70... Sí, sí, bueno, yo te digo que yo no sé cómo conseguí llegar a Machu Picchu, no la ciudadela, porque aparte que falta el aire, el oxígeno, allí el mal de altura que le llaman, a los que no estamos acostumbrados, como nosotros que estamos a nivel del mar prácticamente, aquello te marea, etcétera, ¿no? O sea, subir a esas alturas, con esas moles, esas rocas, esas moles, vamos, hoy día no sé si con algún helicóptero de aquellos grandes se podría hacer, pero o luego... sea que encontrasteis se encontraron más de 200 cadáveres de... Unos 200 esqueletos, esqueletos de mujeres y de niños, en su gran mayoría, 180 en total, de tal, y muy pocos hombres. ¿Y qué significa? Si eso fuese una ciudadela, una fortaleza, el lugar del rey Pachacútec, que yo no creo que él estuviera allá, y veremos por qué, hombre, todos serían hombres, la mayoría, apenas habría, no creo ni que hubiesen niños, pero vamos, hubiese alguno, porque si es una ciudadela, un fuerte, para resistir los ataques, tal, no tiene sentido que esté todo... O sea, que más bien sería algo ceremonial, toda esa construcción... Un centro, era un centro sagrado ceremonial. O sea, que los incas no vivían ahí, vivirían en la parte de abajo de la montaña. Claro, es que... Y subirían aquí pues, a hacer ese tipo de ritual. Ya te digo que no se sabe muy bien, por eso hay mucha polémica al respecto, porque ¿no? si me dices que no se sabe muy bien cuánta gente llegaba a vivir cada día ahí... Pero claro, pero sí que se ha visto los restos, se han encontrado, cuando llegó Hiram Bingham, estaba todo con los ajuares de las casas prácticamente como si lo hubiesen abandonado de golpe. De hecho, el primero que llegó, el Lizárraga, él se llevó a su casa varios tesoros, varios objetos que encontró, que la mujer, porque él se ahogó un año siguiente, en 1912, se ahogó al volver y ya no pudo reclamar él la autoría de haberlo descubierto, y por eso se llevó también parte de la gloria a Hiram Bingham. La mujer de Lizárraga, cuando estaba enferma antes de morir, le confesó al cura todos los tesoros que su marido había recogido, guardado en casa. El cura de la iglesia, no recuerdo el nombre, que de Cuzco, le dijo que para asegurarse un lugar en el cielo tenía que entregar eso a la iglesia. Y que como pago, aparte de asegurarse un puesto en el cielo, dejaría su nombre como agradecimiento en el altar de dicha iglesia, cosa que se hizo, pero se borró unos años después para no dejar rastro de todo esto que te cuento. Muy bien. José Luis, no obstante, los incas que no construyeron Machu Picchu, ya se lo encontraron más o menos hecho. Es mi opinión. ¿Quién construyó entonces los restos que encontraron y sobre los que ellos empezaron a edificar? Pues mira, cuando llega Pachacútec, con este imperio que es el Tahuantinsuyo, hasta Tiahuanaco, hasta Bolivia, el norte de Chile y el norte de Argentina, cuando llegan los españoles a esta zona de Tiahuanaco, está muy cercano al lago Titicaca, recoge Pedro Cieza de León, un español en 1532, 30 y algo, él recoge en sus memorias los escritos que cuando les preguntan los españoles a los indígenas de allá quién había construido aquello que es muy similar a esas construcciones de Machu Picchu en Tiahuanaco, ellos le dicen que fueron los dioses venidos del cielo hace 13.000 años. De hecho, cuando hablemos de Tiahuanaco, porque eso es otro programa, allí veremos las fotografías que tengo y los grabados de como Poznansky, que fue un investigador que fue el que descubrió. Yo he visto unos cráneos que parece que sean humanos, pero no son. No, estos son en Paracas. Pero no pero no como en Egipto, que está sobredimensionado como algún faraón, ¿no? Sí. No, sino a lo ancho. Tienen un 60% de... Como si fuera una castaña a lo grande. Sí, tienen un 60% más de tamaño y de peso. O sea, en Egipto, incluso en algunos lugares de estos, se intentaba alargar los cráneos, ya desde cuando los críos eran pequeños, con tablas, atándoles para que se alargara. Sí. Eso provocaba el alargamiento del cráneo, pero no la mayor capacidad ni el mayor peso. ¿Y por qué lo hacían? Y el ensanchamiento. Claro, ¿y por qué lo hacían ellos? Para parecerse a sus dioses. Querían parecerse a sus dioses. Si se decía que el faraón era un dios, tenía que parecerse a los dioses. José Luis, esto es lo que ¿por qué abandonan los incas Machu Picchu? Bueno, no lo abandonan. Mueren todos allá. ¿Mueren? Claro, estamos encontrando 200 esqueletos, te estoy diciendo. Pero habría más incas. Sí, pero es que eso era un centro sagrado, ceremonial.
Los españoles, te dije antes que posiblemente tenían conocimiento porque cada zona estaba obligada a hacer un tributo anual con semillas, con todo lo que recogían a los españoles. Entonces había un lugar que por el nombre se cree que pudiera hacer referencia a esta zona de que llamamos Machu Picchu, pero tampoco hay una seguridad 100%. En cambio, al encontrar estos esqueletos, casi todos mujeres y niños, yo deduzco, esto lo digo yo, José Luis, que como los españoles trajeron a América la sífilis y otras enfermedades que enfermedades venéreas, prácticamente, y la viruela, acabaron con la mayoría de los indígenas que no estaban, sus cuerpos no estaban, la digamos, misma gripe vacunados. Se los llevó por delante. Entonces, con que un solo conquistador hubiera llegado al lugar, porque habían referencias de ese lugar, para conocerlo, y hubiese tenido relaciones con las mujeres, porque estamos diciendo que eran todas mujeres. De alguna manera los españoles fueron los que eliminaron a los pobres incas. Esa es mi opinión. Sí, eso es lo que yo creo, y eso me encaja con todo lo que he visto allí y con todo lo que he investigado. Es lo que me encaja totalmente, ¿no? O sea, si alguien me demuestra otra... Es curioso porque los españoles eran, no sé, 200 españoles con sus caballos que se pensaban que llegaba algún dios, porque claro, nunca habían visto un caballo, ¿no? Pero bueno, es que cuando llegan allí y allí eran, no sé, claro, por cuando ejemplo, llega Pizarro a Perú... Los mexicas, por ejemplo, que eran 40.000 mexicas, ¿cómo pudieron 200 Bueno, Mexica era con Hernán Cortés. Ahí eran con Hernán Cortés. Aquí era con Pizarro. Pizarro lo que era muy inteligente y lo que hizo fue que utilizó, porque aquí estamos hablando, fíjate, esto es antes de la llegada de los españoles, estamos hablando de 1438 a 1471, hasta que Colón no llega en 1492. José Luis, tenemos unas fotos que me gustaría que comentaras, porque no quiero que se nos vaya el tiempo. Bien. Tengo una foto que creo que es la del santuario, compañeros, si sois tan amables. ¿Este es el santuario? Este es lo que se conoce como el Templo del Sol. ¿Por qué? Porque cuando Irán Binga lo ve así con esta torre semicircular, vemos esa ventana enfrente que tenemos, hay otras fotografías que se verá y el vídeo lo vemos todo, hay un vídeo que pongo todo, grabo todo el recorrido, los equinoccios y los solsticios de invierno y de verano, pues por esa ventana entraría el sol. Y cuando es el solsticio de invierno entraría por la otra. Esto es lo que yo pude comprobar con respecto a la posición de esta foto que esto sería hay dos opciones, dos explicaciones. Una que sería una especie de espejos astronómicos, es decir, que ves estos cuencos que están en la roca, excavados, se llenarían de agua, aquí hay un poquito de agua, ¿ves? Y en la noche, para observar las estrellas, ya no hay que mirar hacia el cielo, levantar la cabeza, basta con estar sentado y mirar abajo y se refleja. Esto lo encontramos también en Tiahuanaco, en unas piscinas muy grandes, que hablaremos de Tiahuanaco, y entonces a mí me coincide con que esto efectivamente sirviese para observar el cielo. Tenemos más fotos, por ejemplo, la de ornamentos. Por favor, compañeros. También se dice que podría ser como una especie de mortero para moler el grano en esto, pero es muy pequeñito para moler el grano aquí. Muy pequeño, muy pequeño. No me encaja. Para hacer una alioli a lo mejor. Sí, no creo que supieran que existiera eso. Bueno, ¿tenemos alguna foto más? Sí, hay muchas fotos, hay cientos. Bueno, esta es la entrada a la ciudadela. Foto de construcciones megalíticas que antes hemos puesto ya. Sí, aquí vemos rocas, diríamos en la planta baja, en el suelo y en la parte de arriba que está añadido. Esta es parte de los lugares donde el agua, veremos en el vídeo que surge el agua, sigue saliendo de varias fuentes. Esta sería una especie de fuente, diríamos, reservada a los sacerdotes. ¿Y tenían piscina donde de alguna manera esa piscina reservaba el agua de la lluvia y demás? ¿O no? Estaba hecho de tal manera que... ¿Ves? Aquí tenemos, esto está muy bien aquí, por aquí veremos parte. ¿Ves estos parterres, estas terrazas? Bueno, esto un ingeniero hoy día no sabría hacerlo. El agua bajaba por estos conductos, estos canales, en la cantidad exacta que se necesitaba para cada lugar. Y habían como repositorios, como diríamos depósitos, en otras partes superiores pero ocultos, donde ahí se iba acumulando y se iba distribuyendo por la pendiente que se le daba al conducto. Así se conseguía la velocidad y la cantidad de agua que llegaba a cada punto. Por eso también se hace a día de hoy para que el agua cuando llueve no venga de golpe. Luego estas terrazas tenían varias capas de tierra diferentes. José Luis, ¿el emperador vivía ahí o no? No, se dice para justificar que era posiblemente un lugar de retiro
de Pachacútec. Pero vuelvo a repetir, no se ha encontrado ninguna referencia a Pachacútec. No se tienen estadísticas tampoco, evidentemente, de cuántos incas vivían, no en la ciudadela en Machu Picchu, sino incluso en la parte inferior. No, porque en la parte inferior eran poblados, eran agricultores. Aquí sí que eran gentes, diríamos, las más humildes. Pero ¿no? de incas en esa época, ¿cuántos incas podrían vivir en esa zona en el siglo XV? No se tiene constancia. Pocos, pero muy pocos. Aquí muy pocos. Piensa que esta es una zona. Los incas tenían caminos ya marcados, pero caminos para ir a pie. No habían ruedas, para ir a pie. Los incas se desplazaban a pie y iban corriendo de un lugar a otro, atravesando estas montañas por lugares que ya conocían. Un día tendrías que traernos esas fotos que sé que las tienes, ¿no? Y hablamos de la manera que tienen ellos de adorar a estos dioses llegados del cielo hace 12.000 años. ¿Te parece bien, José Luis? Sí, claro. Esto lo vamos a encontrar, si quieres, hablamos en la próxima vez para aprovechar de Tiahuanaco y Paracas, que no lo dejamos pendiente cuando hablamos de la línea de Nazca, porque aquí tenemos los cráneos que tú comentas, cráneos que yo he tenido en mis manos, que por cierto no a todos dejan entrar donde puede entrar, lo sé. Y los vamos a dar como exclusiva también, alguna información que aún no se ha publicado y que se la daremos a nuestros amigos televidentes. Pues José Luis Jiménez, muchísimas gracias por tu trabajo de investigación, gracias por ese trabajo de campo fantástico, por cierto. Muchas gracias a ti, Pedro. Muchas gracias. ¿Cuánto sabes, José Luis? Es que eres una especie de biblioteca andante, ¿eh? Bueno. Hay que ir recortando, hay que irle poniendo puertas a este hombre. Bueno, es que puertas al campo, la televisión pues ya sabemos mismo, que es tiempo, es oro, siempre yo tengo que resumir mucho porque quiero decir muchas cosas que tengo para decir y no puedes, ¿no? Muchas gracias, José Luis, que vaya todo muy bien. Gracias, Pedro. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.